Saludos amigos y hermanos, su amigo y servidor Raimundo Rojas desde Ciris, California. Aquí estamos para servir y también estamos aquí con el propósito de responder a una pregunta que me hacen muy a menudo y esta pregunta es acerca de el bautismo. Me preguntan, ¿es necesario que yo me bautice para alcanzar la salvación, para obtener la salvación? Y lo que les respondo es lo siguiente: si Dios así lo ordena a través de su palabra, uno tiene que ser obediente. Entonces vamos a mirar qué es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios a través de su palabra, a través de las Sagradas Escrituras. Y encontramos en Marcos capítulo 16, Marcos 16, versículos 15 y 16, la respuesta a este interrogante, a esta pregunta que me han hecho. Marcos 16, 15 y 16, usted lo puede ver en su Biblia, y es bueno que así como los cristianos de Berea analizaban las escrituras, la escudriñaban para ver si lo que habían recibido como enseñanza era verdad, lo tenían que comprobar por las escrituras. Entonces usted también tiene que comprobar por las escrituras si es verdad lo que se le está enseñando, y si no es verdad hay que desecharlo. Bien, la palabra de Dios dice así: y les dijo, o sea, Cristo Jesús le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Fíjese bien lo que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Está establecido por la palabra de Dios, y es claro el mandamiento, que los discípulos fueran y predicaran el evangelio. Ahora, la persona o las personas que creyeran al evangelio tenían que proceder a bautizarse. El que creyere y fuere bautizado. Primero está en creer a la palabra. Y lo segundo es la obediencia, ser bautizado. Y lo tercero es la promesa de Dios: será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y a continuación dice: mas el que no creyere será condenado. Por su incredulidad, pues él ya no puede proceder al bautismo. ¿Por qué? Porque sencillamente no cree en la palabra, menos se va a mostrar obediente. Pero todo aquel que crea la palabra, que crea el evangelio, tiene que dar el siguiente paso. No basta solamente con creer, hay que ser bautizado, hay que ser obediente a la palabra. Y el Señor dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, la respuesta para esta pregunta: ¿es necesario el bautismo para la salvación? Por supuesto que sí, porque así lo manda la palabra de Dios. En Hechos 2:41 también hay una escritura que nos habla precisamente acerca de los que oyeron la predicación de Pedro ahí en el día de Pentecostés. Y quiero leérselos. En Hechos 2:41, la palabra del Señor dice, quiero leerles desde el 40 y 41, dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, en este caso el apóstol Pedro: sed salvos de esta perversa generación. Y en el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Fueron bautizados. No bastó con oír la palabra, no bastó con creer a la palabra, tenían que ser bautizados. Ellos lo entendieron, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas ese día
cuando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, empezó a predicar el Evangelio. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Perdón. El resultado fue que 3,000 personas recibieron la palabra de Dios. Y no solamente la recibieron, sino que la obedecieron. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Todos, de ahí en adelante, todos donde los discípulos, donde los apóstoles predicaban el Evangelio, todos eran bautizados. Están también en Samaria, los samaritanos, en el capítulo 8, versículo 12, 8:12, del libro de los Hechos capítulo 8, versículo 12, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fue Felipe, les predicó el evangelio, ellos creyeron al evangelio y luego procedieron a bautizarse, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto fue a los samaritanos, pero también vemos a los gentiles, o sea, los no judíos. Mire lo que dice también en Hechos capítulo 10, versículo, vamos a empezar desde el 43 en adelante, 42 en adelante, dice, y Hechos 10, 42 en adelante, dice la palabra de Dios así: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Vea bien, el mismo apóstol, recordando las palabras que el Señor le dijo: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. Aquí Pedro les está diciendo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¡Qué maravilla! La palabra de Dios es muy clara. ¿Necesita usted ser bautizado para alcanzar la salvación? El bautismo es necesario para la salvación. Quiero mostrarles, hay muchos versículos que afirman esto, ¿no? Todos los que recibían la palabra eran bautizados. Y en Hechos capítulo 19, quiero que noten que unos discípulos de Juan, ellos ya habían recibido el bautismo de Juan. Pero quiero leerles para que vean ustedes lo que hicieron ellos cuando recibieron el Evangelio. Capítulo 19 del libro de los Hechos, versículos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, oiga bien, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre
del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¡Qué maravilla! Todos los que reciben la palabra de Dios deben obedecerla y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahora bien, vemos que el Señor Jesús nos puso el ejemplo también. Él fue bautizado. En Mateo capítulo 3, versículos 13 en adelante, mire lo que dice. Mateo 3, 13 en adelante. Y esto es la palabra de Dios. Y ella es la autoridad máxima. Y tenemos que obedecerla. El Señor Jesús aquí nos puso el ejemplo de que Él fue bautizado, aunque no necesitaba ser bautizado, pero lo hizo para darnos ejemplo. Oiga esto. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cuando usted recibe la palabra de Dios, recibe el Evangelio, cree en el Evangelio, entonces una forma de mostrar su obediencia para con el Señor es proceder al bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso el Señor le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y después, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otra de las cosas maravillosas, que cuando usted se bautiza, de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, él dice: arrepentíos, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es una maravilla, porque usted no solamente es sumergido en agua, en obediencia, sus pecados son perdonados porque usted es obediente al bautismo, sus pecados le son perdonados, pero también el Señor lo llena con su Espíritu Santo, lo bautiza con su Espíritu Santo, para que usted ya no siga viviendo la vida carnal que ha llevado, sino empiece a vivir la vida en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, como nos dice Pablo en el libro de Romanos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya usted es guiado por el Espíritu Santo, usted empieza a vivir una vida nueva. ¿Qué simboliza el bautismo en el nombre de Jesucristo? De acuerdo a Romanos capítulo 6, versículos 13 en adelante, se los leo. Dice la palabra de Dios así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, o por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, cuando nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, nuestros pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero también cuando nos van a bautizar, nos sumergen en el agua, esto nos identifica con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte a la vida pecaminosa que íbamos. El hombre cargado de pecados queda muerto y queda sepultado. Cuando emerge de las aguas, usted ya emerge para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces,
La obediencia a la palabra de Dios es lo que hace que las promesas que Dios tiene a través de su palabra para nosotros se cumplan. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Salvos de qué? Salvos de la ira que se avecina, salvos de la ira de Dios. Porque así como Dios ahora se muestra compasivo, se muestra misericordioso para que nosotros, un día también nos va a llamar a cuenta a todos. En el libro de Romanos, para darle también este ejemplo, libro de Romanos capítulo 2 nos dice: y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Oiga esto: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Entonces, ya no contienda con Dios. Obedézcale. Usted, por mucho que se enoje contra Dios, por mucho que quiera pelear contra Él, jamás le va a ganar. Lo mejor es humillar el corazón, lo mejor es obedecer a su palabra y que Él cumpla el propósito para el cual nos creó, nos formó, para la alabanza de su gloria. Amén. Espero que esta corta enseñanza les sea útil, y si usted tiene alguna pregunta puede hacerla con toda libertad. Le amamos en Cristo Jesús, su amigo y servidor Raimundo Rojas, desde Ceres, California. Aquí estamos para servirle. De paso, quiero decirles también que estamos ubicados en el 1955 Mitchell Road, en la ciudad de Ceres, California. Somos Iglesia de Jesucristo, Refugio de Amor, y tenemos los servicios a partir de los miércoles y viernes a partir de las 6:45 de la tarde. Miércoles y viernes a partir de las 6:45 de la tarde. Y los domingos a las 10:15 de la mañana. Tenemos oración todos los días de 6 a 7 de la mañana. Si usted gusta acompañarnos, aquí estamos para servirles. Me despido de ustedes. Dios los bendiga ricamente y les conceda las peticiones de su corazón.